La venganza de la vecina. Historia basada en hechos reales. Escrita por Laura A.B. San Juan era un pueblito de costumbres y tradiciones muy destacadas entre las comunidades vecinas. La gente se conocía la una a la otra, y en situaciones donde se viera vulnerable algún integrante de la misma comunidad, todos se apoyaban unos a los otros, sin excepciones. Algo que los caracterizaba mucho más era el hecho de que no aceptaban fácilmente gente que no fuera originaria de aquel pueblo. Las personas que deseaban entrar a vivir en ese lugar salían corriendo al poco tiempo, porque los vecinos se encargaban que así fuera. Tenían su delegado o líder que representaba y tomaba las decisiones por todos los que integraban dicha comunidad. Cerca del centro había un barrio que se llamaba El Mirador. Era conocido porque en esa área la gente tenía grandes hornos de piedra que los ocupaba para hacer pan de piloncillo o el famoso cocol. De esta manera se solventaban algunas personas, y justo en la calle principal de ese barrio es donde se desarrolló la siguiente historia. Doña Dolores tenía 5 hijos, entre los cuales 4 de ellos, 2 hombres y 2 mujeres, ya estaban casados. Jaciel era el más pequeño y permanecía aún soltero a sus 20 años. Cabe mencionar que en esos pueblos era muy común que las personas se casaran o decidieran vivir juntos a una muy temprana edad, y Jaciel le decían en modo de sarcasmo que ya se le estaba yendo el tren. Esto al joven no le importó, porque tenía metas de superación y deseaba terminar su carrera de medicina. Al principio sus hermanos lo vieron como una pérdida de tiempo, pero al ver que Jaciel tenía claro cuál era su futuro, comenzaron a sentirse orgullosos de él, y en recurrentes ocasiones le apoyaban económicamente. La vida del joven era perfecta. No tenía vicios, ni tampoco planes de casarse. Para Jaciel lo más importante era ejercer como médico, ya que la vocación la llevaba en la sangre. Un día todo le cambió para siempre. Nunca se sabe por qué una situación o circunstancia del destino puede echar a perder los planes construidos o arruinar una vida visualizada. Doña María, la señora que habitaba en la casa del lado, enfermó de manera repentina. Los demás vecinos, al ver que era una mujer viviendo sola, localizaron sus demás familiares, pudiendo hallar solamente a su sobrina Natalia. La chica llegó 2 días después desde Tijuana. Ella trabajaba ya en un restaurante, y por ser el único familiar de Doña María, las autoridades le pidieron que viniera a hacerse cargo de la pobre mujer desahuciada. Al principio no se notó muy convencida, pero después llegó de sorpresa a la casa de su tía, ocasionando los murmullos de la gente porque no la conocían. A la mañana siguiente, Jaciel salió a toda prisa de su casa para irse a la universidad. Se le había hecho tarde, y como eran 2 horas de camino, pensó que no lograría tomar, aunque sea la segunda clase. En esos momentos Natalia se disponía a ir a preguntar en la tienda de la esquina si vendían pan. En el momento en que los 2 jóvenes salieron al mismo tiempo de sus casas, al no fijarse por dónde caminar, chocaron el uno con el otro. «Discúlpeme, señorita. No me fijé por dónde caminaba. Es que llevo un poco de prisa», dijo el muchacho apenado. En esos momentos se dio cuenta que jamás había visto a esa joven. «No se preocupe, la culpa es mía por no mirar enfrente. Buscaba una tienda donde vendan pan de dulce», expresó la joven,
mirando al chico porque le había parecido demasiado apuesto. «Ah, sí, mire. A la vuelta, en la tienda que se ve en una esquina, ahí llega el pan todos los días a las 7 de la mañana. Pero dése prisa porque a esta hora se termina», añadió el joven, siguiendo su camino porque el autobús estaba a punto de irse. Natalia quedó observando cómo el chico que había conocido se iba alejando lentamente. De inmediato, al ir por el pan, preguntó al vendedor si lo conocía. El señor Jaime le explicó que era hijo de una familia muy respetada en el pueblo y que la madre era demasiado difícil de tratar. Sin seguir haciendo más preguntas, la muchacha regresó a casa de su tía con una expresión de inconformidad, pues deseaba volver a encontrarse con aquel joven que le había robado la mirada. Ella tenía 28 años. En todo el tiempo que radicó en Tijuana, tuvo 2 matrimonios que fracasaron, pues se decía que ella había hecho cosas malas y Dios la estaba castigando. Por fuera se notaba una chica alegre y de buenos sentimientos, pero lo que nadie sabía eran los oscuros secretos que escondía y que tarde o temprano Jaciel los conocería. Comenzaron los murmullos entre los vecinos que la veían entrar en la casa de doña María. La señora tenía una enfermedad y, según los médicos, su deceso se iba acercando sin que nadie pudiese hacer nada. El cáncer ya estaba muy avanzado, solo quedaba esperar la hora de su partida. Al principio, no quedaban conformes con ver a una persona ajena viviendo en una de las casas vecinas, pero comprendían que era el único familiar de la mujer moribunda, y no les quedó más remedio que aceptar. Por la tarde, Jaciel venía de regreso de la universidad. Había tenido un día muy difícil, porque se le juntaron 2 exámenes finales, que no estaba seguro de haber hecho su mejor esfuerzo. Cuando estaba a punto de abrir la puerta de su casa, una voz lo interrumpió, provocándole un susto, pues su mente estaba un poco ausente por el resultado del examen. «¿Te asusté?», dijo una voz femenina burlándose. Cuando se dio la vuelta, miró a unos metros a Natalia vestida algo provocativa. Traía una falda floreada que le quedaba arriba de la rodilla, mientras que su blusa tenía un escote bastante escandaloso. «Buenas noches», dijo el joven en modo de cortesía. «¿Por qué tan serio?», respondió la muchacha con su mirada seductora. «Discúlpame, pero debo entrar a mi casa. Tuve un día un poco difícil. ¿Comprendes, verdad?». Jaciel se dio la vuelta para entrar a su casa. Dejó a Natalia en la puerta de su casa y entró sin decir nada más. Ella, molesta, comenzó a maldecir al joven, porque nunca alguien la había rechazado. Y es que lo que no sabía era que el muchachito tenía bien claras sus metas antes de comprometerse con alguien, y esta vez no era la excepción. Natalia se fue hacia su casa. Al llegar, su abuela estaba en el suelo. Había intentado moverse, pero como se encontraba muy débil, no logró levantarse. Ella de inmediato la acomodó en la cama con una actitud de fastidio, porque no le causaba gracia el tener que hacerse cargo de una mujer moribunda. «¿Por qué no se muere?», exclamó mientras levantaba a la anciana para recostarla en la cama. Doña María se mostraba inquieta por la presencia de su sobrina. Ella nunca la mencionó a sus amigos o vecinos de la colonia. Todos permanecían igual de asombrados y las habladurías no se dejaron esperar, sobre todo de doña Dolores, la madre de Jaciel. En aquella colonia del pueblo siempre reinaba la armonía entre los vecinos, porque todos se consideraban una familia. Pero en esta situación, la presencia de la chica nueva en el vecindario
había causado sensaciones extrañas y de rechazo para todos los que eran sus vecinos. Los días pasaron y Natalia comenzó a seducir en cualquier momento a Jaciel. Él, de inmediato, notó las intenciones de la muchacha, por lo que trató de evitarla en recurrentes ocasiones. Como hombre se preguntaba cómo era posible que las mujeres se aferraran tanto a un objetivo. Eso no lo comprendía. Una noche, Natalia permaneció esperando fuera de su casa al joven quien regresaba de la escuela. Al verla, hizo una mueca de fastidio, porque esta vez no pensó en cómo evadir sus invitaciones para ir a dar una vuelta. Pensó que tal vez no le caería nada mal distraerse un rato, pues el estrés de la universidad lo tenía muy agotado entre exámenes y prácticas en el hospital. En esos momentos, Natalia se acercó como de costumbre. Saludó al joven, quien le mostró una sonrisa fingida en modo de cortesía. Ella le correspondió de la misma manera y le preguntó si la acompañaba a comprar unas cosas que necesitaba para su tía enferma. Jaciel asintió con la cabeza. Entró a su casa para dejar sus cosas, avisando a su mamá que iba a salir por un momento. Doña Dolores, desde la ventana, miró que su hijo acompañaba a la vecina sin poder hacer nada, porque a ella no le terminaba de caer bien la muchacha. «Abuelita, ¿qué estás viendo en la ventana?», decía su nieto al entrar por la puerta. «Nada de importancia, pero qué milagro que me visitan», sonrió Dolores abrazando al pequeño. Ella quedó inquieta por ver a Jaciel con la vecina. No podía ocultar la expresión de preocupación de su rostro, que llamó la atención de su hijo el mayor. Se acercó para preguntarle qué estaba pasando, pero doña Dolores no quiso preocupar a nadie y dijo que todo estaba bien. Con el paso de los minutos, la madre del joven constantemente se asomaba por la ventana. Sin embargo, a unos minutos cerca de un pequeño parque con columpios y una vieja resbaladilla, se encontraba Jaciel platicando con Natalia. Después de todo, no le caía mal y comenzó a tratar un poco más a la muchacha. Pasaron 2 horas. El joven decidió regresar a su casa, pues no quería preocupar a su madre, que era algo especial. Natalia asintió con la cabeza y caminaron juntos de regreso a sus casas. Cuando llegaron, ella le dio un beso en su mejilla, rozando sus labios, y entró de inmediato al escuchar que su tía llamaba desesperadamente. El chico miró cómo Natalia caminaba sensualmente cerrando la puerta de su casa. Por unos momentos, las hormonas se alborotaron en su cabeza, pero algo no le cuadraba, o quizás no era el tipo de mujer que él estaba esperando. A la mañana siguiente, Jaciel salió corriendo para alcanzar el camión que lo llevaría a la parada de autobuses, pues la universidad estaba en la ciudad, a 2 horas de su pueblo. Natalia ya lo estaba esperando en la puerta de su casa. Cuando vio que el muchacho iba a toda prisa, le gritó por su nombre para entregarle una bolsa que contenía algo en su interior. De repente una chispa extraña le sacudió el cuerpo, y sin saber cómo, se despidió de Natalia con un beso en los labios. Desconcertado por lo que había hecho, subió al camión que lo esperaba, y ese día fue el inicio de la que sería su peor pesadilla, de la cual jamás logró despertar. Doña Dolores tenía un gran presentimiento en el momento en que miró a la chica con su adorado hijo. Ella en el fondo sabía que aquella mujer tenía un secreto oculto, el cual pronto iba a salir a la luz. Al paso de los días, era la misma rutina para Jaciel. Todos los días Natalia lo esperaba para despedirlo y que se fuera a la universidad. Pero últimamente le estaban ocurriendo sucesos muy extraños que pensó que eran productos de su mente. Sin embargo,
Estos sucesos, con el paso de los días, incrementaban a tal grado de no poder dormir por las noches. «¿Qué te sucede hoy?», preguntó Natalia mientras lo saludaba en su llegada de la ciudad. «No es nada. Creo que me siento un poco cansado», contestó el joven mientras la muchacha le acariciaba el rostro. En esos momentos miró a las espaldas de Natalia, que estaba una persona de pie. No podía ver quién era, porque la oscuridad le impedía reconocerla, pero estaba seguro de que era un hombre por la silueta de la forma. Le dijo a la chica sin dar explicaciones que ya debía entrar a su casa, y mientras la acompañaba en la puerta, se dio cuenta que aquella persona ya no estaba. Se le erizaron los pelos hasta las puntas, sin decir una sola palabra, y entró corriendo muy agitado hasta su casa. Aquella presencia le había causado un gran miedo, que aunque era escéptico, ese día comenzaba a creer de todo lo que en el pueblo se contaba alguna vez. Su madre estaba cansada de discutir con él, puesto que no estaba de acuerdo que su hijo se relacionara con la vecina. Ella estaba segura de que ella tenía algo malo y estaba dispuesta a averiguarlo. Después de varias semanas, no se supo más de doña María. Cuando le preguntaban a Natalia por la mujer moribunda, solo respondía que ella estaba bien, que no se preocuparan por su tía. La gente comenzó a murmurar, y poco a poco pedían a la muchacha ver a la señora María, pero ella se oponía, argumentando que no estaba bien de salud como para recibir visitas. Con las situaciones sospechosas en contra de la joven, a ella no le importó en absoluto, y salía a las calles como si nada pasara. Se ausentaba durante horas para visitar a la señora Susana, una mujer que se dedicaba a realizar trabajos de brujería, como amarres y demás. Esta mujer era de cuidado, y se decía que quien pedía sus servicios estaba condenado a pagar una deuda de por vida, y al parecer, eso Natalia no lo sabía. «¿Ahora qué te trae por aquí?», preguntó la mujer. «Vengo a que me aceleres el trabajo», ella respondió. «Tonta, ¿quieres que sospechen de ti? Te dije que debías esperar un tiempo para aparentar las cosas. Ya después aceleraremos todo tal y como lo planeamos. ¿Entiendes? Es que también deseo que él sea solo para mí. Debes ayudarme. ¿Hablas del joven con quien estás de resbalosa? No, ya te ayudé demasiado. Eso lo tienes que conseguir tú sola. Esfuérzate, linda». Natalia tenía una fuerte relación con aquella mujer que algunas personas llamaban bruja. Sin querer, la chica aprendió algunos hechizos que ella hacía de manera recurrente por peticiones de las personas. Recibía buena paga por ayudar a las mujeres desesperadas a atrapar hombres o recuperar a sus maridos. En pocas palabras, Natalia tenía conocimiento de algunos trabajos, pero no sabía muy bien cuáles eran las consecuencias que debía pagar. Al ver que la bruja Susana no iba a ayudarla, se marchó muy molesta, guardando una de las fórmulas que usaba la bruja entre sus ropas. Se trataba de una sustancia que iba a ayudarle a atrapar a Jaciel para siempre. El lunes por la mañana, esperaba al chico como de costumbre. Al ver que éste le saludó como siempre, comenzó a fingir que se sentía muy mal, derramando unas lágrimas sobre su rostro. Cuando Jaciel miró que ella estaba llorando, la abrazó para preguntarle qué era lo que le pasaba, pero la muchacha solo le pidió que la acompañara a su casa. Caminando unos metros, hasta llegar a la puerta de su vivienda, Natalia, muy ingeniosa, fingió una caída, así como la lesión de su tobillo izquierdo. Jaciel la tomó en sus brazos para llevarla al sillón de la sala.
De momento ella fingió mucho más dolor para que se quedara con ella unos minutos más, pero el joven, algo nervioso, dijo que llamaría al doctor de su familia para que la atendiera. Molesta porque no estaban saliendo sus planes como lo tenía pensado, pidió un último favor al chico. Él aceptó y la cargó hasta su habitación, donde le ayudó a recostarse en su cama. Era el momento perfecto para echar a andar su plan, así que abrazó a Jaciel para seducirlo y comenzó a besarlo apasionadamente. Él al principio iba dejándose llevar por la pasión que estaba desatando por todo su cuerpo, pero una chispa de energía lo hizo reaccionar en el momento y salió corriendo de la habitación para irse a su casa. Apenado por sus valores y por sus principios, llamó nervioso al médico familiar para que atendiera a Natalia en su casa, mientras que él se recostaba en su cama tratando de olvidar aquel suceso. La chica se sentía furiosa por haber sido rechazada, y eso no iba a perdonarlo fácilmente. Se levantó de su cama buscando la fórmula que había robado de casa de la bruja. Preparó todo lo necesario para darle una lección a Jaciel por haberla rechazado. Esa noche el doctor visitó la casa de Natalia, pero nadie abrió la puerta. El médico se comunicó con el joven para informarle que no atendieron a su llamado y que quizás no había nadie en casa. El chico, preocupado, fue de inmediato a buscar a Natalia, pues se sentía muy mal después de haberla tratado de esa manera. Al llegar, la puerta estaba abierta, y pensando que había pasado algo mal, entró sin pedir permiso para pasar. «Natalia, ¿estás ahí?», él le gritó estando en la sala. «¡Pasa!», se escuchó una voz que venía de la habitación de la muchacha. Al escuchar la voz de Natalia, Jaciel fue corriendo deprisa a ver que estuviera bien. Cuando llegó, ella estaba recostada en la cama con una botella de alcohol. Cuando Jaciel la miró, se sorprendió que estuviese tomando. «¿Gustas?», le preguntó, ofreciéndole una copa. El joven decidió aceptar la invitación. Ya había sido algo grosero con ella, y esa no era la educación que le habían inculcado sus padres. «Está bien, pero solo una», dijo Jaciel, aceptando la copa. «Bueno, vamos a brindar porque nos conocimos en este pueblo. ¡Salud!». Cuando Jaciel bebió hasta el fondo la copa de alcohol, Natalia hizo una expresión de satisfacción, con una sonrisa en su rostro. Luego el joven se retiró un poco mareado, y eso le extrañó porque solo había tomado una sola copa de alcohol. Natalia miraba cómo su fórmula hacía efecto en el joven, quien comenzó a sentirse muy confundido, y un dolor abdominal lo sorprendió de repente. «¿Estás bien?», la chica preguntó sarcásticamente, mientras Jaciel se retiraba a su casa. Ella no hizo nada por ayudarlo, pues sabía perfectamente que su plan estaba funcionando. El muchacho llegó hasta su casa, subiendo a su habitación. No le dijo nada a su madre para no preocuparla, y esperó a que se le pasara el dolor. Las horas en el reloj siguieron su curso. A cada minuto, él se sentía muy mal, y al intentar levantarse para tomar un analgésico, sus piernas no funcionaban. Cayó al suelo gritando con todas sus fuerzas a su madre, quien acudió de inmediato a su auxilio. Al llegar al cuarto del muchacho, miró que Jaciel estaba empapado de sudor con su estómago ardiendo. La madre, angustiada, llamó a su hijo mayor, quien se había quedado a dormir en su casa, para llevarlo a un hospital. En el camino, el joven comenzó a delirar, gritando que aquella mujer descarnada lo dejara en paz.
Doña Dolores, preocupada, le dijo a su hijo que no había ninguna mujer, pero el chico seguía gritando que ella le estaba quemando el cuello con sus manos. Dolores estaba realmente angustiada. Al ver a su hijo en ese estado, pensó que le pasaría lo peor. Sin embargo, algo ocurrió que misteriosamente recordó a Natalia y su acercamiento con el joven. ¿Qué te hizo ella?, le preguntó a su hijo desesperadamente. Pero él no dejaba de gritar, y pocos minutos antes de llegar al hospital, perdió el conocimiento. Su madre se dio cuenta cuando le daban los primeros auxilios que en su cuello tenía unas marcas de dedos humanos. La piel estaba quemada, y al mirar a su hijo el mayor, ahí detrás de él, estaba una mujer mirándola fijamente. De inmediato, el paramédico le informó que su hijo había entrado en un estado crítico y que posiblemente no despertara en el hospital. Cuando lo bajaron de la ambulancia, los doctores corrieron a auxiliarlo y en terapia intensiva, él reaccionó por unos instantes, pero después volvió a cerrar los ojos y esta vez para siempre. La familia estaba desconcertada cuando la autopsia no arrojó ningún motivo de su muerte. Todos estaban confundidos porque se ordenaron otras 3 necropsias y todas daban el mismo resultado. Sin poder hacer nada más, le entregaron el cuerpo de su hijo a la desconsolada madre, quien le dio cristiana sepultura, acompañado por vecinos y familiares. Casi medio pueblo asistió al funeral. Jaciel era muy querido entre la gente que lo conocía, porque les enorgullecía saber que pronto tendrían un brillante médico en el pueblo. Durante el sepelio, la gente que los apreciaba asistió para despedirlo en su descanso eterno. Cuando ya todos se habían ido, Dolores pidió quedarse un rato más para despedirse de su hijo. Hincada frente a su tumba, le dijo que algún día se encontrarían en el otro mundo y que estaba segura de que le habían hecho un mal para que perdiera la vida. Juro que haré pagar al culpable de esto. Siempre te recordaré y te echaré de menos. Te amo, hijo. En esos momentos, miró a lo lejos donde yacía un árbol frente a unas tumbas que estaba Natalia escondiéndose. Entonces confirmó que ella había asesinado a su hijo, y en su mente juró que le haría pagar con sangre por haberle quitado la vida a Jaciel, que estaba a punto de cumplir su máximo sueño de ser un gran médico.